se nos dan los vectores C y D como una combinación lineal de los vectores unitarios I y J, y se nos pide que encontremos el vector C menos el vector D mirando el plano de coordenadas. Observe cómo ambos vectores tienen sus puntos iniciales en el origen 0,0. El vector azul tiene su punto terminal en el punto 2,3, lo que significa que este sería el vector C, dado a nosotros como el vector unitario de 2 veces y más el vector unitario de 3 veces J. El vector rojo tiene su punto terminal en el punto negativo 2,1. Entonces este sería el vector D, dado a nosotros como vector unitario negativo 2 veces y más el vector J. También podríamos escribir la forma componente del vector C. Tendríamos una componente X de 2 positivos y una componente A de 3. También podríamos escribir el vector D en forma de componente, donde el componente X es negativo 2 y el componente Y es positivo 1. Avancemos y demostremos cómo encontrar la diferencia de estos dos vectores usando la forma dada. Para encontrar la diferencia de estos dos vectores, encontraríamos la diferencia de 2 y 2 negativos para encontrar el escalar multiplicado por el vector unitario Y de la diferencia. Y luego encontraríamos la diferencia de 3 positivos y positivo para encontrar el escalar que se multiplica por el vector unitario J de la diferencia. Para mostrar eso, tendríamos el vector C menos el vector D igual, de nuevo, 2 menos 2 negativos, veces el vector unitario Y. Y entonces tendríamos más 3 menos 1. Veces el vector unitario J. Entonces, simplificando, esto sería 2 más 2 o 4. 4 veces el vector unitario Y. Más 2 veces el vector unitario J. Entonces esta sería la diferencia de los dos vectores. Y, por supuesto, también podríamos escribir esto en forma de componente, donde tendríamos un componente X de 4 positivo y es un componente de 2 positivos. Ahora muestremos la diferencia de estos dos vectores en el plano de coordenadas. Antes de hacer esto, sería útil reconocer que el vector C menos el vector D es equivalente al vector C más el opuesto del vector D. Mirando la gráfica del vector C y el vector D, observe que este es el vector D. El opuesto del vector D sería este vector verde aquí con la misma magnitud, pero en la dirección opuesta. Entonces, esto sería lo opuesto al vector D. Entonces, si tomamos el vector C y agregamos el opuesto del vector D, eso sería lo mismo que encontrar esta diferencia. Hay dos formas de mostrar esto. Una forma es colocar el punto inicial del opuesto del vector D en el punto terminal del vector C. Observe si hacemos esto. Resulta en este vector negro aquí donde este vector tiene su punto inicial en el punto inicial del vector C, y su punto terminal en el punto terminal del opuesto del vector D. Este es un vector resultante del vector C menos el vector D. Otra forma de mostrar esto es formar un paralelogramo usando el vector C, y el opuesto del vector D. Observe que si copiamos el vector C aquí, tenemos nuestro paralelogramo. Y el vector resultante, el vector C menos el vector D es la diagonal del paralelogramo donde el punto inicial está en el origen. Espero que hayas encontrado esto útil.